con su material para tomar apuntes de la clase, ¿ya? Para mañana les voy a pedir que lean la página 16 del Papalia, de la última edición que les he dejado hoy día en recursos. Está en la sección de recursos, en la página 16 y de la 153 a la 155, ¿ok? ¿Y me puedes volver a repetir, por favor? Lo vuelvo a repetir y les pido un favor, si no lo llego a poner en Neo, les estoy diciendo ahorita, por favor, anotes, se supone que están atentos todos. Para mañana necesito que lean la página 16 y de las páginas 153 a 155 del Papalia de la nueva edición. Yo les había pasado a inicios del semestre la 12ª edición y he conseguido la edición siguiente y se las he subido. Ya apenas me ha llegado, se las he subido, entonces de ahí, página 16 y de 153 a 155, ¿ok? Solo necesito que lean y que hagan háganse algunos apuntes, algunas ideas a partir de lo que leen, ¿ok? Esa sería entonces la tarea para mañana, para complementar el avance de hoy. Para complementar el avance de hoy y seguir pensando cosas sobre el lenguaje, ¿ok? Bien. Entonces hemos ido lanzando algunas ideas sobre vamos a decir así, sobre el uso que tiene el niño del lenguaje, ¿no? ¿Para qué le sirve el lenguaje al niño? Y cómo está articulado, cómo está relacionado con su constitución como un sujeto, ¿no? Entonces, a partir de eso, Adriana decía, no sé si está la Adriana Mercado, decía, pero a ver, ¿cómo estamos definiendo el lenguaje? ¿Qué estamos entendiendo por lenguaje, no? Entonces, hoy día vamos a trabajar algunas otras características del lenguaje humano y vamos a dar algunas definiciones, unas muy, digamos, unas 3 definiciones de cómo podemos entender el lenguaje, justamente para marcar que hay muchas maneras de definir el lenguaje, depende de lo que se quiera estudiar. Entonces, si ustedes buscan así definiciones del lenguaje, van a encontrar muchísimas definiciones, unas más unas con elementos más específicos, otras más generales. Entonces yo tengo 4 definiciones que me parece que podríamos tomar en cuenta, yendo desde una muy general. Podríamos decir que el lenguaje es un sistema de signos orales, escritos y gestuales que se utilizan para comunicar y expresar. Es un sistema de signos orales, gestuales y escritos que se utilizan para comunicar y para expresar. Otra manera de entender el lenguaje es como un sistema de símbolos convencionales por medio de los cuales los seres humanos comunican cosas. De esta segunda definición me parece interesante la palabra convencional. El lenguaje tiene que ver con unos acuerdos y con unas convenciones que han permitido que se construya el significado de algunas cosas. Ahorita vamos a entrar al tema de los significados, ¿ok? Otra definición, podríamos decir, es la facultad del ser humano de expresar y comunicarse con los demás, a partir de sonidos articulados o de cualquier otro sistema de signos. Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otro sistema de signos. Otra manera de entender el lenguaje sería como un sistema de comunicación dotado de capacidad para emparejar significados a través de unas reglas sintácticas específicas de cada lengua cultural y concreta. De esta definición, si ustedes se ponen a pensar, uno podría incluso construir una especie de párrafo en el que pueda explicar qué es el lenguaje, ¿no? Tenemos que es un sistema de signos, es un sistema de signos, símbolos convencionales, es una facultad del ser humano que tiene que tener cierta articulación, es un sistema dotado de la capacidad para emparejar significados. Yo en la última definición subrayaría así, emparejar significados a partir de ciertas reglas sintácticas. Porque finalmente, cuando nosotros hablamos de lenguaje, cuando nosotros queremos hablar del lenguaje, en tanto el lenguaje humano, hablamos de la posibilidad de construir, de crear significados.
¿no? Así funciona un poco el lenguaje en el mundo humano, vamos a decir el lenguaje simbólico, este lenguaje humano que estábamos diciendo en la anterior clase. Y por último, que es una definición, por supuesto, también válida y que está centrada también a explicar algo bien puntual, es la definición que tiene Papalia sobre el lenguaje, ¿no? En este libro, entonces, el lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y gramáticas que permite representación, reflexión, y esto desencadena, digamos, como en un mayor control de la vida, ¿no? Si ustedes revisan, por eso les estoy dejando también el libro, si ustedes revisan el Papalia va a tomar el lenguaje en el sentido del desarrollo del habla, ¿no? Digamos, lo que nos va a explicar el libro, y lo vamos a trabajar mañana, es cómo se van dando ciertos hitos en relación a la adquisición del lenguaje hablado, ¿no? Si nosotros pensamos, y todo lo que hemos dicho en la anterior clase, el lenguaje no es solamente el lenguaje hablado, pero por supuesto que esa es como la base de la que se parte para entender el lenguaje, ¿ok? Entonces podemos tener todas estas definiciones e incluso construir una sola definición o una sola o una explicación articulando los distintos elementos, incluso con lo que vayamos a trabajar. Bien, entonces voy a volver a citar a la Adriana, que en la anterior clase decía que un poco llegamos a un punto en que estábamos de acuerdo en que el lenguaje más o menos estaba en todo lo que hace el ser humano, ¿no? Y eso nos llevaba a decir que el lenguaje atraviesa la vida de los seres humanos, y organiza la vida de los seres humanos, ¿no? En ese sentido, podríamos pensar entonces que cuando nosotros hablamos de un ser humano, cuando nosotros hablamos de un sujeto, cuando nosotros podríamos pensar, cuando hablamos del ser, cuando hablamos de lo que es un sujeto, estamos de alguna manera planteando que se trata de alguien que no es solamente biología, que no es solamente cuerpo biológico, que no es solamente organismo, ¿no? Y entonces si nosotros nos ponemos a pensar qué hace que nosotros podamos hablar así como del ser, para no quedarnos solo en el entendimiento de que el ser humano es puro cuerpo biológico, una manera de pensar eso es el lenguaje. Es como si nosotros dijéramos que parecería que el momento en que el niño nace, el momento en que nosotros nacemos, y hay un momento en que somos como pura biología y somos un cuerpo que parecería que funciona así solamente en tanto organismo, lo que nos va dando esa cualidad de ser, lo que nos va dando esa cualidad de subjetividad, lo que nos permite ir construyendo nuestro ser, es el lenguaje, ¿no? Entonces es como si nosotros tuviéramos una formulita en la que podríamos poner así, ¿no? Biología más lenguaje igual ser humano. Biología más lenguaje igual sujeto, igual subjetividad, ¿no? Entonces, ustedes han debido leer una definición que en algunos textos trabajan y hablan de que el ser humano es un ser biocultural, biopsicocultural, digamos, ¿no? Hay como distintas maneras de nombrar a lo que es un ser humano, y creo que también lo podemos entender con el lenguaje, ¿no? Finalmente, cuando nosotros decimos biocultural, la cultura está pues planteada a partir del lenguaje. Entonces, es como si nosotros dijéramos, el niño nace, es biología, en un momento es así casi pura biología, voy a decirlo así, y se encuentra con el lenguaje, digamos, el lenguaje de alguna manera hace algo con este cuerpo biológico, y eso es como si eso diera pie para lo que es la construcción del ser, como para lo que es la construcción del sujeto. Y eso nos permite entonces entender al ser humano como algo más allá de solamente un cuerpo biológico funcionando, ¿no? Yo creo que cuando nosotros nos vemos, bueno, ahora no tanto, pero cuando nosotros nos vemos unos a otros, nosotros no nos concebimos solamente como cuerpos biológicos, no nos concebimos solamente como producto del funcionamiento de la biología. De hecho, si ustedes están en una carrera de psicología, es porque creen que también hay algo más, ¿no? Y cuando digo que hay algo más, hay que aprender a no decir que es solo uno, sino que más bien hay una interacción. Lo que hace el lenguaje rápidamente con ese cuerpo humano, con esa carne humana, que en principio nace y es así, carne, organismo, lo que hace el lenguaje es va de alguna manera
afectando a ese cuerpo, lo va nombrando, lo va ordenando y haciendo todas las cosas que hemos planteado en relación al lenguaje, ¿no? Y esto nos lleva a pensar otra cosa interesante en términos del lenguaje humano, del lenguaje simbólico. Yo cuando digo lenguaje humano o simbólico me estoy refiriendo a lo mismo, ya a estas definiciones que les he traído hoy día. Nos lleva a pensar una cosa interesante en relación a lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque si nosotros leemos, lo vamos a avanzar mañana, si nosotros vamos viendo como los hitos del lenguaje, hay como una sensación de que realmente el lenguaje empieza, ¿no? Es como que entonces el niño nos va dando algunos elementos que nos hacen pensar que el lenguaje empieza con el niño, ¿no? Esa es como una mirada. Ahorita vamos a hablar así como de esa mirada. Pero hay una mirada más grande, y la mirada más grande es que el lenguaje preexiste al ser humano, ¿no? ¿Qué significa que el lenguaje preexiste al ser humano? Cuando nosotros nacemos, este sistema de signos, este sistema de símbolos, ya está, ¿no? En realidad es algo que está en el mundo y que nosotros nacemos, y en realidad parecería que es necesario, porque es como si, a ver, nosotros nacemos y lo que nos rodea es el lenguaje funcionando como funciona, las personas inscritas dentro del mundo simbólico. Entonces nosotros nacemos y eso está funcionando alrededor nuestro, más o menos, ¿no? Cuando hacemos clases yo lo hago así como con metáfora, entonces es como que el lenguaje nos rodea, nos afecta, nos rodea. Pero lo que habría que preguntarse entonces es cómo este ser humano se incluye al lenguaje, ¿no? Cómo este ser humano, es una metáfora, cómo este ser humano pone un piecito y después el otro piecito dentro de este sistema de símbolos, dentro de este sistema de signos convencionales, digamos, cuál sería, digamos, como la clave, voy a decir así, cuál sería la clave para que esté dentro. Porque una vez dentro, me parece que se puede entender cómo se va desarrollando adentro, ¿no? Pero ahí hay una pregunta que es interesante hacer, y es cómo el niño va detectando, cómo el niño va ubicando este funcionamiento del lenguaje, este funcionamiento que vamos a hablar hoy día de cómo es un poco complejo el funcionamiento del lenguaje humano, cómo el niño obtiene la clave para saber cómo funciona y dentro del lenguaje empezar, digamos, a desarrollarse, a aprender y todas esas cosas, ¿no? Porque, a ver, hay cosas y por eso les estoy mandando a leer esa partecita del Papalia también. Habría que pensar, el lenguaje no es solo aprendizaje, ¿no? El lenguaje no es solo aprendizaje, no es que el niño entonces aprende todas las palabras del mundo mundial o imita todas las palabras del mundo mundial. De hecho, hay cosas del lenguaje de los niños que no se explica por el aprendizaje, ¿no? Entonces, habría que pensar qué es lo que permite que el niño esté dentro del lenguaje y dentro del lenguaje empezar a utilizarlo, a explorar y hacer todas las cosas que hace con el lenguaje, ¿no? Entonces, otra cosa que habría que tener en cuenta desde ya es que el lenguaje no es solo aprendizaje, no depende solo del aprendizaje, no depende solo de un desarrollo neuronal cerebral, tampoco depende de solamente la interacción con el otro, ¿no? Habría que pensar en todo. Cuando les digo no es solo esto, les estoy diciendo implícitamente, el lenguaje tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con el desarrollo neuronal, con el desarrollo cerebral, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la estimulación, tiene que ver con la interacción con el otro, tiene que ver con esas cosas. Entonces, y no nos vamos a quedar con que depende solo de uno, ¿ok? Y yo ahí tengo así como tengo así como 2 películas, solamente las voy a mencionar para demostrar que no depende como solo de una cosa, ¿ya? Pero además habría que pensar que cuando yo les digo así, ¿cómo el niño obtiene esta especie de clave para estar dentro del lenguaje y poder utilizarlo como lo utilizamos? Vamos a hacer referencia, cuando yo les digo clave, es como si el lenguaje también tiene que ver con una operación psicológica, también tiene que ver como con una operación psíquica que le ocurre al niño durante el primer año de vida, durante los primeros años de vida, donde puede, digamos, de alguna manera ubicar este funcionamiento y eso le permite el desarrollo, ¿no? Ojo, que ahorita estamos hablando de cómo el niño se inscribe al mundo del lenguaje. No estamos hablando de cómo aprende a hablar, eso lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a
viendo así todos los momentos en los que aprende a hablar. Ahorita estamos tratando de meternos un poquito más y decir, bueno, pero además de aprender a hablar, ¿cómo el niño ubica el funcionamiento del lenguaje, más o menos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sería importante hacernos esta pregunta? Sería importante hacernos esta pregunta porque el mundo humano está organizado así. El mundo humano está organizado a partir del lenguaje, ¿no? Lo que nos permite nuestra organización y nuestro funcionamiento como sociedad es de alguna manera el funcionamiento del lenguaje. Hay una particularidad en los seres humanos del manejo y del uso del lenguaje que hace que nos organicemos como estamos organizados. Entonces, por supuesto que nosotros deberíamos preguntarnos y deberíamos querer que el niño pueda obtener esa clave para estar inscrito en el mundo, ¿no? Ustedes decían en la anterior clase, el lenguaje permite socialización. Sí, pero permite socialización en este sentido también, no solamente porque habla, dice hola y el otro le contesta hola y está socializando, sí, pero en realidad, digamos, ubicar cómo funciona el lenguaje humano le permite estar dentro, voy a decir así, dentro de la sociedad, le permite como estar inscrito dentro de la sociedad y ubicar un poco el funcionamiento de este mundo humánico, dentro de este mundo humano, dentro de este mundo simbólico y su funcionamiento, ¿no? Habiendo dicho esto, entonces tendríamos que pensar también que el lenguaje es aquella cualidad que nos distingue de las otras especies. Y lo que más se ha hecho son una serie de estudios y de investigaciones en relación al lenguaje de los animales, ¿no? Entonces ha habido un momento en el que en el que se planteaba que, digamos, lo que nos hacía seres diferentes era que nosotros nos comunicábamos, ¿no? Pero rápidamente los investigadores y los científicos lo que hacen es empezar a estudiar y a ubicar que los animales también se comunican, ¿no? Entonces eso que creíamos que nos hacía así como totalmente distintos en términos de comunicación, en realidad no era, porque los animales también tienen sus sistemas de comunicación, ¿no? Entonces cuando digo que el lenguaje simbólico es, digamos, una cualidad que nos distingue, habría que pensar que el lenguaje humano va más allá de la comunicación, ¿no? Va más allá de la comunicación y ahorita voy a explicar por qué va más allá de la comunicación, pero de alguna manera diríamos que esto que estamos denominando como lenguaje simbólico, esto que estamos haciendo como no quedarnos solamente en que el lenguaje es hablar, todas estas cosas que ocurren en el lenguaje, que las vamos a ver ahorita, es en realidad lo que nos permite esta distinción, ¿no? Entonces les voy a subir esta tarde una lectura también donde dice, es que en vez de pensar así que la diferencia es una cuestión cuantitativa, digamos, lo que hay que pensar es las cualidades del lenguaje humano, ¿no? ¿Cómo usa el ser humano el lenguaje humano? ¿Qué puede hacer con el lenguaje más allá de comunicarse? Porque en comunicación yo diría que incluso probablemente los animales se comunican mejor, sin malentendidos, ¿no? Logran una comunicación un poco más directa, ¿no? Decimos eso entonces, el lenguaje simbólico es una cualidad que nos distingue, por ejemplo, de los animales, ¿no? Entonces, hay una relación entre lenguaje y ser humano. Digamos, ahí habría que pensar así, el lenguaje es lo que nos hace seres humanos, más o menos estamos planteando que sí, al principio cuando yo les decía, ¿no? Esta idea de, finalmente es biología y lenguaje, parece que dan como resultado un sujeto, un ser, ahí donde hay solamente un cuerpo, ¿no? Entonces podríamos pensar esto, podríamos pensar que el lenguaje es lo que el lenguaje permite humanizar, ¿no? El lenguaje es lo que, la anterior clase, cuando yo les decía así el tema de control de esfínteres y de todas las cosas que hace la madre con el niño en pro de volverlo, digamos, un sujeto social, es también, se lo puede leer también como, esa es la forma de humanizar, ¿no? Entonces se le va enseñando al niño ciertas cosas a través del lenguaje, se le va transmitiendo ciertas cosas que lo hacen un sujeto social, pero también de estas cosas que se le transmiten, el sujeto va construyendo algo del orden de su ser, algo del orden ya no solamente del cuerpo biológico, sino algo de su ser,
voy a ir un poquito más allá, algo del orden de su personalidad, algo del orden de su identidad. Esas cosas que hacen de alguna manera así a lo que es el entendimiento de un ser, se hacen a partir del lenguaje, ¿no? Entonces parecería que el lenguaje permite humanizar. Tanto es así, pónganse a pensar ustedes, tanto es así que incluso los seres humanos humanizan, voy a decir así, no solo a otros seres humanos, porque ahorita nosotros lo entendemos así bien bonito, ¿no? Entonces el niño nace y parece que es importante que el otro lo humanice, lo invite así como a un mundo que funciona de una manera, ¿no? Que ya hemos dicho que eso también se puede leer como es que se aleje de lo natural, ¿no? Se aleja de lo natural y se va volviendo un ser social, vamos a decirlo así, ¿no? Y es interesante porque, por un lado, yo diría, es interesante, el ser humano tiene entonces esta capacidad, pueden poner entre comillas, no sé si será capacidad, recurso de humanizar, ¿no? Tanto que incluso podemos pensar nosotros, digamos, nosotros asistimos hoy en día a un momento bien peculiar en el que los seres humanos también humanizan a sus mascotas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que hacen, y no digo que esté bien o esté mal, no va por ahí la cosa, sino como para ver así, ¿no? Parece que el ser humano tiene esta posibilidad de humanizar. Entonces hace unos intentos de humanizar incluso a sus mascotas, ¿no? Entonces, ¿cómo humaniza a sus mascotas? ¿Cómo se humaniza, digamos, a una mascota? No sé, me voy a inventar, ¿ya? Ustedes por ahí tienen más ejemplos. Le hace un cumpleaños, le hace un perfil en una red social, digamos, hace una serie de cosas que por supuesto pasan por este lenguaje simbólico y son como unos intentos así de humanizar, ¿no? Obviamente no son unos intentos reales de creer que se va a volver una persona su mascota, pero sí hay, digamos, a mí lo que me interesa es como que ustedes vean, ¿no? Que también funciona así, porque el ser humano tiene esa posibilidad de humanizar, de otorgar, lo voy a decir en otras palabras, de otorgar vida, incluso a algunas cosas que no tienen vida, ¿no? Entonces el ser humano, cuando digo otorgar vida, sí estamos en el límite de lo que podría ser patológico, pero el ser humano es capaz de sobre un objeto poner y construir sentimientos, ¿no? Entonces así es como, digamos, tiene la capacidad como de transmitir algunas cosas, por supuesto todas simbólicas, alrededor de objetos. Me parece que el tema de los animales es así como súper interesante, ¿no? A nosotros nos interesa, digamos, y lo que nos tiene que hacer pensar es que parecería que esto tiene que ocurrir, parecería que el niño cuando nace le convendría, sería una buena cosa, que además de que funcione bien a nivel de desarrollo neuronal, cerebral, además de que haya todas las condiciones para que se inscriba en el lenguaje, se encuentre con un otro que pueda, digamos, de alguna manera hacer este trabajo de humanizar, ¿ok? Bien, entonces vamos a decir... les decía, perdón, yo les decía hace rato, el lenguaje de los seres humanos va más allá de la comunicación. Esto es así como una cosa que quiero que la subrayen para ver si la pueden pensar a la luz de la peli, ¿ya? Va más allá de la comunicación por temas que tienen que ver con el manejo del significado en los seres humanos, ¿no? Y digamos, ¿cómo podemos entender como esta diferencia? Justo estaba escuchando ayer un videíto así súper cortito de alguien que explicaba esto, digamos, en relación al lenguaje, ¿no? Entonces, más o menos planteaba lo siguiente, decía, ¿no? Los animales se comunican a partir de signos y símbolos, ¿no? Se comunican a partir de signos y símbolos, pero esos signos y símbolos significan algo cerrado, significan algo puntual, o sea, no hay posibilidad de cambiar, ¿no? Entonces él daba el ejemplo y decía, por ejemplo, los monos hacen un tipo de grito, por ejemplo, cuando viene un león, dice. Entonces, cierto tipo de grito lo que produce y lo que desencadena inmediatamente es que, digamos, el resto de los monos se suban a los árboles. Entonces hay otro tipo de grito, digamos, hay otro tipo de sonido, si ustedes quieren, no, grito, que habla más bien de un peligro en el aire. Entonces eso hace que hagan no sé qué, digamos, que tengan no sé qué otra conducta. Entonces yo hace rato les decía, creo que se comunican incluso mejor que nosotros porque es un símbolo, hay un símbolo que funciona como una señal.
y eso desencadena, digamos, un comportamiento o una conducta específica. Entonces, 1 a 1 funciona, más o menos, ¿no? Entonces ahí no hay posibilidad de malentendido, ¿no ve? Lo voy a poner así, el mono no es que hace ese ruido para hacerle un chiste a su amigo mono, lo hace cuando de verdad, digamos, siente, como hay una cosa de sentir el estímulo de peligro, emite una señal, el otro recibe esa señal tal cual, así sin interferencia, y hace la conducta, más o menos, ¿no? Los seres humanos también tenemos en nuestro, podríamos pensar, tenemos en nuestro mundo los símbolos y las señales, ¿no? Tenemos los símbolos y las señales, pero las usamos de manera distinta, ¿no? Es como, yo les decía hace rato, parece que en el mundo animal esto es cerrado y se corresponde así con una exactitud, ¿no? No le hace un chiste, ay, no, mentira, era chiste, no está viniendo, no. Hay, y parece cerrado. Mientras que más bien en el mundo humano, los símbolos y las señales, nosotros hacemos un uso distinto de esos símbolos y esas señales, ¿no? Solamente así para dar un ejemplo, yo pensaba, ¿no? Decía así, a ver, las señales de tránsito, por ejemplo, las señales, un semáforo en rojo. Entonces, esa es una señal, ese es un símbolo. Convencionalmente nosotros sabemos que eso significa que pare, ¿no? Pero ¿qué hacemos los seres humanos frente a eso? Otra vez, no estoy diciendo si está bien o mal, si son buenos o malos ciudadanos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué posibilidad tenemos nosotros frente a los signos y a las señales, digamos, que vemos? Tenemos como unas posibilidades, ¿no? Primero porque tenemos, yo diría, la primera cosa es elegir. Uno puede elegir, ¿no? Uno puede elegir si frente a eso hace o no hace algo. Lo pondría así. Los seres humanos, frente a ciertos símbolos, frente a ciertas señales que tienen un significado convencional, podemos elegir si lo acatamos o no lo acatamos, lo podemos discutir, ¿no? He visto gente, he estado con gente que se parquea donde no hay que parquear y dice, sí, claro, no hay que parquear, pero mira, ahorita no hay nadie, entonces no puedo parquear. No, pero va a ser un ratito, ¿no? Entonces, de alguna manera, los seres humanos hacemos un uso distinto de esos símbolos y de esas señales. Parecería entonces que no genera en nosotros una respuesta totalmente automática sin pensar, diría yo, ¿no? Para mí ahí hay así como una cosa también que es como uno tiene como la capacidad de elegir qué hace con eso, tiene la capacidad además de seguir poniéndole sentido, ¿no? Porque entonces es así, yo veo el semáforo en rojo y digo, pero pucha, son las 3 de la mañana, no hay nadie, pasaré, si total esto lo han puesto para que, ¿no? Entonces puedo, con el mismo lenguaje, puedo llegar incluso a, no a que signifique otra cosa el símbolo, pero a que no desencadene una conducta cerrada. Entonces nosotros tenemos símbolos y señales, pero no genera como esa cuestión cerrada, ¿no? No genera eso inmediatamente o automáticamente, ¿no? Entonces, diríamos así, el lugar del receptor del mensaje hace que a veces el mensaje no sea recibido como era emitido, ¿no? Si nosotros pensamos más o menos en un esquemita bonito de la comunicación, hay un emisor, tiene un mensaje y hay un receptor. Los animales estamos diciendo que eso funciona así con una perfección súper buena, ¿no? Mientras que, digamos, un poco en el mundo de los humanos, depende mucho del receptor. El receptor, hay un montón de cosas que puede hacer aquí y este mensaje puede ser totalmente tergiversado, ¿no? También le ocurren cosas al emisor, me parece, pero ya no nos vamos a detener en eso. Pero digamos, a lo que me voy es que este circuito así de la comunicación perfecta parecería que no funciona tan perfectamente en el mundo humano, en la manera en cómo nosotros hacemos uso de todas esas... de todos esos símbolos y señales, ¿no? Parecería que se procesan y se leen de distinta manera, ¿no? Porque, a ver, pensemos, ahorita yo estoy pensando, les decía, depende del receptor, depende de lo que el receptor haga, pero en realidad también depende de otras cosas, ¿no? Depende del contexto, siempre tenemos algo de lo que puede depender lo que se ha dicho. No es como no funciona como el mundo de los animales, ¿no? No funciona como una señal que desencadena una conducta. Los seres humanos hay una serie de cosas que nos complican un poco, pues también la vida comunicacional en los seres humanos, ¿no?
Bien, entonces el lenguaje va más allá de la comunicación y ya vamos diciendo qué significa esto. Va más allá de la comunicación, quiere decir que sirve para comunicar, sí, pero ahí está, una cosa que podríamos decir es, sirve para comunicar, sí, pero no garantiza una comunicación perfecta, no garantiza una comunicación exacta como tal, ¿no? Y en esta línea, digamos, en esta misma línea de entender que el lenguaje es más que la comunicación, podemos pensar en 4 niveles del lenguaje humano, cuatro niveles que distintos autores plantean para... me pueden interrumpir por si acaso, si me siento así hablando solita. Perdón, son 4 niveles que plantean distintos autores como para hacer una distinción del lenguaje simbólico, del lenguaje humano, ¿ok? Nikki, te puedo pedir que participes. Tengo tu chat, pero mi mouse acaba de fregarse y no puedo mover. Sí, decía que un ejemplo de esto de que depende mucho del receptor, cómo lo reciba, cómo lo lea, se ve mucho en los mensajes escritos, por ejemplo, ahora digamos en WhatsApp, porque depende cómo el receptor lo lea, el tono de voz, las palabras que se utilizan. Nikki, incluso está súper bueno. Yo estaba pensando igual al final, pues una cosa así de las comunicaciones hoy en día. Está bien, depende de cómo lo lea, depende de muchas cosas. Y depende también, no sé si les ha pasado, de un poco el momento en el que esté uno, ¿no? Sí. Súper, súper. En cambio, en el mundo, yo pienso así, ¿no? Un poco en el mundo de los animales, el receptor, digamos, tiene como, ni siquiera diría tiene trabajo, ¿no? El receptor recibe y eso desencadena una conducta que permite así que se comuniquen de esa manera, ¿no? Es bien interesante, pues, porque es como si diríamos que realmente los animales no necesitan charlar, ¿no? O sea, charlar es así del ser humano, realmente. O sea, no, el animal es como que usa el lenguaje para comunicar las cosas que hay que comunicar. El ser humano no. El ser humano va más allá de eso, yo pienso se complica un poco más, así es un poco el mundo, ¿no? Está bien, súper, ese es un buen ejemplo de lo que estoy planteando. Bien, súper. Entonces les decía, 4 niveles que nos pueden ayudar a pensar cómo funciona el lenguaje simbólico y para entender a dónde se tiene que inscribir el niño, digamos, ¿no? O sea, entender estos 4 niveles del lenguaje nos va a hacer pensar cómo el niño empieza, cómo el niño así se mete a esta cosa que para nosotros ya está, ¿no? Porque para nosotros, además de que hemos desarrollado el lenguaje en las etapas, bla, 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 es como si nosotros tuviéramos como una clavecita de cómo funciona el lenguaje, ¿no? De cómo funcionan algunas cosas, ¿ok? Entonces, 4 niveles. El primer nivel es el nivel o dimensión semántico, ¿ok? Entonces, el lenguaje humano, el lenguaje simbólico, tiene la posibilidad de producir sentido. Tiene la posibilidad de crear, de producir significado, el significado de las cosas, ¿no? El lenguaje humano, entonces, tiene que ver con que las cosas significan algo, con que las palabras significan algo, con que los objetos significan algo, con que las personas significan algo, con que las vivencias significan algo, con que las experiencias significan algo. Entonces, parece que para el ser humano casi todas las cosas, porque no voy a decir todo, casi todas las cosas tienen que entrar como en esta lógica de significar algo, ¿no? Tienen que entrar como esta lógica de significar algo. Entonces, lo que hacemos con el lenguaje humano es o conocer, digamos, su significado, o producir un significado, construir unos significados y cosas así, ¿no? Es interesante porque ¿qué podemos decir nosotros del significado de las cosas en el mundo humano? Yo creo que podemos decir que es como yo pienso así. Otra vez voy a hacer así mi metáfora de la moneda de las 2 caras para explicar esto, ¿no? Entonces, por un lado, hay unos significados convencionales, ¿no? Por un lado, hay un lugar donde nosotros nos dirigimos cuando queremos buscar el significado, por ejemplo, de una palabra, ¿ve? Y ese lugar es el diccionario. Entonces, el diccionario es un lugar donde, digamos, más o menos se asume que está el significado de las palabras, ¿no? Está el significado de las palabras, pero no solo eso. O sea, no es solo el significado de las palabras en tanto el diccionario, en tanto estas convenciones, sino que en el ser humano, en este mundo del lenguaje simbólico, en este mundo del lenguaje humano,
las cosas también tienen unas significaciones personales, ¿no? Las cosas tienen unas significaciones propias, ¿no? Y obviamente no estoy hablando así como de palabras, porque sería como extraño que un significado uno esté por fuera de lo convencional, pero creo que, digamos, en otros contextos puede funcionar el significado que cada uno tiene de las cosas. Ya no voy a hablar así solamente de las palabras, ¿no? Entonces, por un lado, hay unas convenciones sobre lo que pueden significar las cosas, pero eso no excluye que el ser humano también tenga sus significados particulares y sus significados personales, ¿no? Eso es una de las cosas que ocurre en relación a los significados en los seres humanos, ¿no? Otra cosa que ocurre a nivel de los significados es que estos significados tampoco son tan cerrados, ¿no? Porque una cosa significa otra cosa, pero es como que al mismo tiempo las palabras que hacen al significado de una cosa significan otra cosa, ¿no? Entonces, en relación a los significados en el mundo humano, tienen como una especie de movilidad, a ver si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Digamos, en el mundo humano además ocurre que mientras yo voy incluyendo elementos a eso que quiero expresar, el significado puede cambiar totalmente, ¿no? Hay una cosa de los significados que si se van aumentando elementos, el significado cambia. Entonces yo puedo decir te quiero matar, ya le da otro sentido. Te quiero matar a besos, le da otro sentido, ¿no? Entonces, mientras yo voy incluyendo elementos, el significado va cambiando. Entonces, eso hace que el significado también sea susceptible como a una cuestión de movilidad. ¿De qué más depende el significado de las cosas? El significado de las cosas depende otra vez de los contextos, depende otra vez del emisor, del receptor, de la situación, incluso el significado de algo, puede depender del tono. Los seres humanos tenemos la posibilidad de decir una cosa literalmente y de estar diciendo otra, porque estamos usando, digamos, una ironía, por ejemplo, ¿no? La ironía, el chiste, el doble sentido, las metáforas, todas esas cosas aluden ¿a qué? Aluden un poco a esto que se puede hacer en el mundo simbólico, y es un poco jugar con el sentido, jugar con el significado, ¿no? Hay algo como, es como que el ser humano tiene la posibilidad de hacer algo con eso, ¿no? Adri, te voy a dar la manito en un segundo, una cosita más. Decía entonces, el significado tiene como una especie de movilidad, ¿no? Y depende del contexto. Porque, a ver, y eso también es algo pues, que el niño va a tener que descifrar en algún momento. ¿no? Depende del contexto, porque, por ejemplo, en la relación que nosotros tenemos ahorita, los significados están establecidos. Entonces, si yo les pregunto así, ¿qué dice Papalia del lenguaje? Ahí hay como, estamos estableciendo como algunos significados, ¿no? Entonces, este es un ámbito, por ejemplo, diría yo el ámbito universitario, en el que uno se maneja con los significados convencionales establecidos, con los significados, digamos, producto de la teoría, ¿no? Pero digamos que en la cotidianidad los significados también los usamos así como de otras maneras, ¿no? Adri. Bueno, Jiménez, sí, justamente eso, todo esto que dices está definido con dos palabras. Nosotros usualmente recuerdo que veíamos al lenguaje como la convención, y o sea, la definición del lenguaje es que el lenguaje es convencional y es arbitrario, ¿no? Es decir, que con la convención nos dice que tiene significados, entre comillas, digamos, naturales y precisos de diccionario, pero la arbitrariedad hace que estos significados y acuerdos lleguen a un consenso, digamos, que no necesita una conexión natural entre las palabras y sus significados propios, y por eso mismo pueden actuar de diferentes maneras, digamos. Entonces, creo que este primer nivel estaría dentro de esto arbitrario, esto convencional, y también que es como muy importante dentro de lo pragmático, digamos, ¿no? Porque lo pragmático tiene que ver con el contexto principalmente, ¿no? O sea, es el contexto. Entonces creo que este primer nivel dentro de lo semántico podría definirse como a la ligera de esas tres maneras, digamos, ¿no? Que es convencional, es arbitrario y sobre todo es pragmático, ¿no?
Ujú. Y está muy bien, Adri, súper, lo has ordenado de una manera muy, muy bien, muy puntual, ¿no? Y además yo creo que, digamos, una cosa que se les tendría que quedar también de este nivel en relación a los significados, es que por más de que haya toda esta cuestión convencional y que la utilizamos, porque si no, sería imposible, pues, el lazo entre seres humanos, ¿no ven? Por más de que la usamos, no solo la usamos de esa manera, ¿no? Yo puedo ahorita lanzar una palabra estímulo y probablemente para todos haga como referencia a cosas por ahí distintas, incluso a cosas con cargas emocionales distintas, ¿no? Entonces hay algo de lo subjetivo que impregna los significados. Cuando ahorita la Nikki hablaba así como de estas comunicaciones de WhatsApp, qué sé yo, muchas veces depende y es así nomás, depende un poco del humor del receptor, que puede leer es mucho más de manera así como en WhatsApp, ¿no? Porque uno le pone tono. Y decir que uno le pone tono, ¿dónde está escrito eso? Digamos, ¿no? ¿No les ha pasado a veces que quieren contarle a alguien que no me ha escrito mal, me ha respondido en mala manera? Y uno ve el chat y dice, ok, gracias. Pero te ha dicho, ok, gracias. No, pero es que me lo ha dicho, ok, gracias. Como que uno le pone un tono, hay como algo de la subjetividad que uno también le añade a los significados, ¿no? Lo ideal sería que eso subjetivo, digamos, a ver, digo lo ideal, digo, no debería interferir en algunos lugares y espacios donde tienen que funcionar unas cuestiones más convencionales como la U, digamos, ¿no ve? Si yo para que pasen de semestre necesito que sepan ciertas cosas así en su significado, como lo hemos visto desde la teoría. Lo que no quita que probablemente para algunos de ustedes algunos temas, algunas palabras, algunas ideas hayan tenido como una significación un poco distinta e incluso un poco personal, ¿no? Me parece que esa es así como un poco la idea de entender cómo funciona esto, ¿no? Muy relacionado a la pragmática, sí. Ahorita vamos a hablar de cómo los cuatro funcionan más o menos juntos, ¿ok? Una cosa más en relación a los significados que me parece interesante y bonita, sobre todo para el trabajo que hacemos los psicólogos. Y es que el lenguaje, en relación a los significados, uno puede decir más de lo que dice literalmente, ¿no? Digamos, el lenguaje permite esas cosas, por eso podemos trabajar con el lenguaje haciendo análisis de discurso, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, Adriana es mi alumna, eso es lo literal, Adriana es mi alumna, pero no estoy diciendo solo eso, estoy diciendo también, yo soy la profesora de Adriana, ¿lo ve? Implícitamente que yo diga, Adriana es mi alumna, hace que eso signifique también que yo soy profesora. Entonces, el lenguaje humano tiene como estas posibilidades en relación al significado, ¿no? Si estuvieran todos los significados así cerrados y con una correspondencia así totalmente absoluta, otra sería la historia, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se puede hacer en relación al significado, que no es solamente una palabra significa esto. De hecho, esta palabra me remite a otras palabras que quiero buscar a otro lado, que tienen un sinónimo que esto. Entonces es un cacho infinito el tema del lenguaje. El agua de regalis. Un ejemplo tal vez es el significado que le damos a cada palabra. Como para algunos la palabra te amo es una palabra con mucho peso y que solo se la dirán a una persona que ame, pero para otros no significa nada y no tiene un significado tan profundo. Sí, Laura, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Y son un poco las cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Y otra cosa interesante, entonces no es lo mismo, voy a tomar tu ejemplo así del amor, tiene un efecto. Nosotros decíamos la anterior clase, decíamos el lenguaje, no me acuerdo si lo decíamos, pero el lenguaje produce sentimientos, tiene efectos sobre el ser humano, ¿no? Es interesante lo que tú dices, Lau, porque, por ejemplo, si yo estoy caminando en la calle y alguien me grita así, te amo, probablemente no va a tener el mismo efecto, así que si mi churro de la vida me dice, te amo, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que hace como, entonces, el te amo, ¿dónde está? Así su significado absoluto. Yo lo vivo así, la Nikki lo vive así, la Laura lo vive así, el Moisés así. Entonces, hay una cosa en relación a los significados que hace que también el mundo del lenguaje humano sea tan complejo, vamos a decir así, ¿no? Además, porque el ser humano tiene, otra vez no sé si es capacidad, tiene la posibilidad de decir cosas, decir palabras de manera ambigua.
Entonces uno juega también con juega, entre comillas, con las palabras y con con el lenguaje, ¿no? La ambigüedad, digamos, yo puedo decir una palabra que puede tener varios significados. Si yo digo amor, pucha, tiene varios significados. Adriana dirá uno, otro dirá otro, otro dirá otro, no sé, me dirá amor de pareja, amor de no sé qué, amor del bla. Entonces, de alguna manera, invitan también como a esta cosa de construir realmente un sentido y un significado de esa palabra, ¿no? Y eso es digamos, es un poco les decía ahorita, ¿no? Eso es lo que permite que en el mundo humano podamos hacer uso o que el lenguaje humano tenga como cosas bien puntuales de los seres humanos. Y esas son las metáforas, el doble sentido, el chiste, la ironía. ¿Qué apunta el chiste? El chiste apunta justo a eso. Apunta como a jugar con el sentido de una palabra. Soy malísima para contar chistes, no puedo hacer ese ejemplo. La ironía, el doble sentido, las metáforas, digamos, todas esas cosas son específicas, son propias del mundo humano, ¿no? Parece que las jirafas no necesitan así contarse un chiste para pasar un buen rato, ¿no? Es como que el ser humano tiene la posibilidad de hacer esto con el lenguaje, ¿no? Quizás en el tema de las palabras se entiende más y uno podría optar por lo convencional, porque creemos que hay el significado de todas las cosas, ¿no? Creemos que el lenguaje es absoluto y puede decirlo todo, pero en realidad el lenguaje tiene un freno, ya lo irán viendo así como más adelante. El lenguaje no puede decirlo todo, y ya les decía yo en la anterior clase, son esas experiencias en que uno no logra expresarse y lo único que hace es buscar más palabras, y a veces no tiene la sensación de que no he dicho lo que realmente quería decir, no he expresado lo que realmente quería hacer. Pero creo que, tomando un poco lo que decía Gabriela en la anterior clase que nos hablaba y nos decía que el lenguaje no es solamente lo hablado, sino también los gestos y todo eso, creo que ahí se ve más, ¿no? Cómo no funciona tanto con lo convencional, funciona mucho digamos, con elementos subjetivos, funciona, y hay unos intentos así de hacer un diccionario de posturas corporales, pero en realidad tiene que ver con que es el receptor el que va a terminar como de cerrar el significado, ¿no? Entonces, lo que sí podríamos decir en relación al significado, me parece interesante, es que me parece que a nivel del lenguaje simbólico se necesita al menos 2 elementos para que se produzca la significación. Es muy difícil cuando hay un solo elemento, ¿no? Más bien un solo elemento lo que desencadena es una multiplicidad de sentidos. Al menos 2 elementos ya producen sentido, ya producen un significado, ¿no? Y esto es parte también del recorrido del niño. Hay un momento en el niño que el niño utiliza una sola palabra para expresar muchísimas cosas, después va aprendiendo cómo tiene que ir uniendo más elementos, ¿no? Bien. Entonces, este nivel, como decía Adriana, me parece interesante pensarlo como convencional, con temas de arbitrariedad. Vamos a decir que es un nivel que tiene que ver con darle significado a las cosas, ¿ya? En cosas vamos a poner todo hoy día. En cosas está personas, experiencias, todo eso, ¿ok? El segundo nivel que podemos entender del lenguaje es el nivel sintáctico. El nivel sintáctico es aquel que hace referencia a la organización de estos símbolos, digamos, de estas palabras, nos hace referencia a la organización, es el conjunto de reglas gramaticales, es el orden en el que usamos el lenguaje. Son las reglas que tenemos para combinar las palabras, ¿para qué? Para que se pueda entender el mensaje que nosotros queremos transmitir, ¿no? Entonces, obviamente, si pensamos así en el lenguaje, si algo está como escrito o está hablado, siguiendo las normas gramaticales, las reglas gramaticales, eso es lo que nos permite transmitir un mensaje y tener, digamos, un poco, voy a decir así, la esperanza y la garantía de que el otro lo entienda tal cual nosotros lo estamos presentando, ¿no? Entonces, el nivel sintáctico tiene que ver con este orden. El lenguaje humano está organizado de alguna manera. Hay reglas gramaticales que permiten la transmisión de los mensajes simbólicos, ¿no? Igual, acá yo pienso y digo, pero también los seres humanos funcionamos a pesar de esas reglas.
yo vuelvo así como a los escenarios y a todo eso, ¿no? Es decir, por supuesto que este orden en las palabras, que este orden para expresar una idea, es algo que se tiene que usar o sea, debería usar siempre si quieren, pero digamos sobre todo en contextos como este. Entonces, cuando a mí me responden en sus exámenes y me ponen una palabra o dos palabras, pero no hay como que no hay realmente la construcción de la idea, para mí eso no sirve, ¿no? Porque no está así ordenado para poder transmitir lo que realmente es. Pero los seres humanos también a veces podemos un poco agujerear esas reglas gramaticales y aún así se nos entiende, ¿no? Aún así se nos entiende. Aún así el orden, digamos, este orden, este poder entender, hace que nosotros podamos comunicarnos de alguna manera, ¿no? Ya les decía yo un poco la anterior clase, por ejemplo, las reglas gramaticales es algo que no utilizan, por ejemplo, los escritores, los poetas, digamos, no utilizan como la regla gramatical, digamos, ¿no? No es primero el artículo, el sujeto, digamos, tiene como una construcción un poco distinta, ¿no? Y de alguna manera, si uno se pone así, me has hecho pensar, Nikki, así como en esta comunicación que tenemos por WhatsApp o cosas así, donde por ahí las reglas gramaticales como tal no están en su totalidad y en su especificidad, y aún así logramos de alguna manera comunicarnos, ¿no? Pero se apunta a que mientras más ordenado esté gramaticalmente, eso podría, digamos, garantizar una transmisión del mensaje así sin malos entendidos, ¿no? Pero sí creo que sí creo que el ser humano también hace cosas para no obedecer a la gramática y aún así expresar algunas cosas, que a veces tienen que ver con expresiones artísticas, tienen que ver con otro tipo de, otra manera de expresar las cosas, ¿no? Entonces, otra vez, el ser humano tiene la posibilidad de hacer también otras cosas con el lenguaje. Así está ordenado, así está bonito, aquí está el diccionario, pero el ser humano tiene como la capacidad de crear sobre lo que hay. Y eso también es una cualidad de los seres humanos como tal, ¿no? El tercer nivel es un nivel que hace referencia, y es en el que menos voy a entrar, que hace referencia al aparato fonador, ¿no? Entonces es como pensar, y está muy dirigido a entender el lenguaje como el habla, pero hace referencia a que el ser humano, por sus características de estructuración orgánica, biológica, por cómo está todo así diseñado en el cuerpo humano, es como que esa máquina hace posible que se puedan emitir ciertos sonidos y que esos sonidos se vayan con el tiempo volviendo palabras, ¿no? Entonces el ser humano, por la disposición, si ustedes quieren, por la disposición que tiene a nivel de este aparato fonador, por todos estos órganos, hace posible que pueda articular, que esos sonidos no se queden en sonidos, que esos sonidos se vuelvan, digamos, de alguna manera palabras. Entonces, este aparato fonador hace posible emitir, producir, combinar sonidos que van a ir tomando la forma de las palabras, ¿no? Entonces, hay como toda una disposición, yo digo así, hay como toda la máquina así tiene que estar bien, digamos, en ese sentido, para posibilitar el lenguaje hablado. Ahorita estoy hablando así del lenguaje hablado. Hay igual unas investigaciones así súper interesantes que plantean, por ejemplo, ¿no? Que no sé, creo que son los loros, si no me equivoco, no tengo así con certeza, pero que llegan, digamos que a nivel de cómo está organizado los órganos, eso les permite hacer así hasta un cierto tipo de ruidos más parecidos, ¿no? al de los seres humanos, en tanto parecidos, no en tanto función. Ya estamos diciendo que a nosotros nos sirve para otra cosa, ¿no? Entonces hay unas investigaciones súper interesantes en ese lado, ¿no? Entonces vamos a decir, eso también hace pues al lenguaje simbólico, eso también nos hace a los seres humanos. Si bien el lenguaje no es solo hablar, por supuesto que hablar es parte fundamental de entender el lenguaje humano. Entonces habría que entender que, digamos, a nivel de cuerpo, hay como una serie, digamos, de órganos que posibilitan la emisión de ciertos sonidos que luego van a posibilitar que se puedan armar las palabras como tal, y por eso cuando nosotros hablamos de una manera que es, digamos, vamos a decir, que es común a todos los seres humanos, ¿no? Y el cuarto nivel es el que decía Adriana, es este nivel pragmático. El nivel pragmático tiene que ver con el uso social del lenguaje. El nivel pragmático tiene que ver con el contexto
social del lenguaje, ¿no? Hay algunos autores que le dan el mayor punto de importancia a esto. Hay como distintas percepciones. Hay autores que dicen, no, en realidad es el tema de los significados lo que hace al ser humano tan peculiar, lo que lo hace tan complejo y lo que lo hace tan diferente, dice, ¿no? Hay otros autores que plantean y dicen, no, es la pragmática, digamos, es el uso social del lenguaje, es el contexto, ¿no? Entonces, este nivel pragmático tiene que ver con cómo usar, digamos, es como, yo no sé si es aprender del todo, pero bueno, con poder usar el lenguaje en situaciones sociales, poder identificar las situaciones y poder rápidamente hacer un uso, digamos, del lenguaje de acuerdo a las situaciones, ¿no? Tiene que ver con las habilidades de conversación. Hay una cosa bien interesante que yo leí en un libro y siempre lo digo en este tema porque me parece súper interesante, ¿no? Pero digamos, el nivel pragmático tiene que ver con comprender cómo funciona una conversación, cómo funciona una charla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nivel pragmático es ubicar, pero no es algo que uno está ubicando mientras está. Me parece que es el momento que está, digamos, en la situación, funciona, ¿no? Entonces es como ubicar que en una charla, por ejemplo, yo tengo que esperar que el otro termine de hablar, ubicar que en una charla el otro me puede contradecir, ¿no? Todas las cosas que ocurren en una charla y que uno las maneja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo he leído una biografía de un niño autista que se llama Nacido en un día azul, que tenía una cosa tan bonita, porque una de las cosas que está con algunas dificultades en el autismo es este nivel pragmático, ¿no? Y bueno, escribe de más grande, digamos, pero él cuenta que cuando él iba a la escuela, una de las cosas que más le había costado a él entender y que le había tenido que aprender casi como con pasos, porque a ver, pónganse a pensar ustedes esto de lo pragmático, no sé si hay como un recuerdo de que lo han aprendido por pasos o con mapas conceptuales. Es como si una vez que uno está en el lenguaje empieza como a detectar esas cosas y ya lo pone a funcionar, ¿no? Pero en esta biografía, este chico contaba y decía que una de las cosas más difíciles para él había sido comprender cómo funcionaba una charla, ¿no? Entonces él no podía entender, por ejemplo, que cuando él se ponía a hablar de sus cosas así súper particulares, alguien se podía aburrir y se podía ir, ¿no? Que no podía entender que esa era una situación así que no tenía explicación y que le tomó así como muchísimo tiempo ubicar esas cosas. Y él dice incluso así como pasos, todo lo que tuvo que ubicar, ¿no? Que empezó a ubicar que a veces él hablaba y el otro se podía aburrir, entonces que él tenía que ver si se estaba aburriendo y que se podía ir y que no era, digamos, algo así personal. Pero una cosa así como bien, voy a decirlo así, bien artesanal de comprender esas cosas, ¿no? Entonces con eso tiene que ver el nivel pragmático. Anaí, los códigos sociales, qué palabras usar en qué situación, sí. Tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el modo, tiene que ver con el tono, tiene que ver con esa cosa. Y creo, pero cuéntenme ustedes, digamos, no sé si es así como que están pensando, es como que uno detecta la situación y se ordena así para decir lo que quiere decir. No es que tiene que acordarse, sí, no es que este es un contexto, no. Parecería que funciona así nomás, ¿no? Digamos, o sea, parece que fuera, por eso digo a ratos, es como que uno adquiere algunas cosas del lenguaje y empiezan a fusionar con el tiempo, ¿no? Lo pragmático tiene que ver también con, y esto lo van a encontrar en la lectura que les estoy dando, o que les voy a dejar hoy, lo pragmático tiene que ver también con la posibilidad que tiene el ser humano de hablar de las cosas sin que los estímulos estén presentes, ¿no? Lo pragmático tiene que ver también con no ser presa de los sentimientos que voy a hablar para hablar de ellos. Yo puedo ahorita hablarles de, no sé, puedo hablarles de la depresión sin estar tomada por la depresión, ¿no? La pragmática también tiene que ver como con esta independencia, con esta distancia que tenemos de lo que hablamos. Podemos hablar de algo que no está ocurriendo ahorita, ¿no? Si pienso así ahorita en lo que decíamos de los monos, habría que pensar, el mono hace esa señal cuando siente el estímulo. Es como siente el estímulo y hace la señal y el otro se trepa al árbol. El ser humano tiene la posibilidad, también por la pragmática, de ordenar y de construir los mensajes manteniendo una distancia de eso, ¿no? No es necesario que esté ocurriendo algo para que el ser humano hable de eso, ¿no? De hecho, el ser humano
habla así como de otras cosas, ¿no? Entonces, con eso tiene que ver el nivel pragmático. Es interesante pensarlo en los niños, ¿no? Porque hay un momento entonces en el que no hay eso, ¿no? Hay un momento en el que no hay eso y el niño va identificando poco a poco un poco el uso del lenguaje, cómo hacer uso de esas cosas, ¿no? Entonces, como decía la Adri al principio, se relacionan, por supuesto que se relacionan estos 4 niveles, es como pensar que estos 4 niveles están funcionando todo el tiempo juntos, de alguna manera, ¿no? Están funcionando juntos, es como una cosa que aparece, que uno podría identificar si hace un análisis mientras ve a alguien hablar, entonces no funcionan tanto digamos, de manera independiente, y los 4 funcionando juntos hacen pues que el lenguaje humano, que el lenguaje simbólico sea tan particular, ¿no? Sea tan complejo. Y por supuesto, yo creo ahorita, si ustedes se ponen a pensar con todo lo que estamos hablando de estos 4 niveles, hacen además que se entienda por qué el lenguaje no es una cosa meramente comunicativa. O sea, realmente lo que estoy tratando de abrir es como va más allá de la comunicación. Tiene que ver con muchísimas más otras cosas. Tiene que ver con muchísimos más elementos el lenguaje en el ser humano, ¿no? El lenguaje en el ser humano no lo utiliza solo para comunicar, lo utiliza para miles de otras cosas, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que hayan pensado mientras yo estaba hablando de estos niveles? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Creo que las personas, no sé en cuál de los niveles entraría, pero cada uno creo que también tiene un lenguaje consigo mismo, ¿no? O sea, que siempre se está comunicando cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que muchas veces uno tiene que traducir lo que siente y darle un contexto y no se lo dice a los demás, se lo está comunicando a sí mismo para explicárselo a uno y para entender lo que está pasando. Entonces, no sé en qué nivel entraría eso. Ya, a ver, ¿en qué nivel entraría eso? Yo así lo pensaría. Ángeles, ¿no ves? Lo pensaría así. Una manera es pensar que yo ahí en tu pregunta detecto lo siguiente. El lenguaje como una herramienta que permite ordenar lo que a uno le está pasando, ¿no? Porque sí, uno, digamos, cuando está pensando, tú dices así, se está hablando un poco a sí mismo, está como ordenando algunas cosas que le pasan, ¿no? Y si tú te pones a pensar, Ángeles, está ordenando en términos o sea, ahí puede haber un orden gramatical, ahí puede haber, digamos, una cuestión de semántica, ahí puede haber como, digamos, algunos de estos elementos, ¿no? Digamos, si me preguntas a qué nivel corresponde, yo creo que están funcionando, pues, los niveles, digamos, de alguna manera están funcionando los distintos niveles para utilizar el lenguaje como una herramienta, entre comillas, para ordenar una vivencia o para ordenar una experiencia. Cuando a uno le ocurren cosas, cuando al ser humano le ocurren cosas, el ser humano tiene como una necesidad de ordenar eso. Cuando va ordenando, lo va ordenando en función de la semántica, en función de del orden, de las leyes gramaticales, ¿no? En ese sentido. Por supuesto, la pragmática también como para entender, ¿no? ¿Cómo ha pasado? ¿En qué términos lo estás ordenando? Y todo eso. Creo que así. Ya. Adrián dice, ¿la capacidad de articular el lenguaje puede llegar a convertirse en algo patológico? ¿Cómo sería eso, Adrián? Bueno, creo que se junta un poco con lo que acaba de decir Ángeles, que, bueno, por ejemplo, a ver, en un momento de meditación, cuando una persona medita por primera vez, tiene un problema para callar su pensamiento. Entonces, llega un momento en el que te das cuenta de que ese pensamiento puede llegar a ser incontrolable y te puede, no sé, como generar ciertos problemas emocionales también, ¿no? Como ansiedad, el hecho de no poder callar la mente puede traerte insomnio, ese tipo de cosas. Tiene que ver con tu capacidad de formular y de razonar, ¿no? Que es no. doble, ¿no? Yo creo, Adrián, que tiene que ver más con una cuestión clínica, ¿no? O sea, a ver, ahorita estamos hablando así como de la estructura del lenguaje, cómo funciona el lenguaje. Una cosa que es muy interesante pensar es, así es como funciona.
pero, a ver, por ejemplo, lo que ustedes están trayendo, lo que tú traes como esta cosa de pensar mucho en algo, eso puede ser un síntoma. Entonces, y que no tiene que ver con tu capacidad de razonar. Eso puede tener que ver con una estructura clínica. Digamos, un sujeto obsesivo, uno de los síntomas de la obsesión, es lo que se llama el pensamiento, la rumiación del pensamiento. Es un pensamiento que está todo el tiempo molestando, está todo el tiempo presente, está presente en la vida del sujeto. Entonces, es como me parece que lo que hay que entender es esto. Estos 4 niveles del lenguaje le dan como su estructura. Pero me parece que además, y eso por supuesto que tiene que ver con materias que van a ver más adelante, esta es como la base para entender el lenguaje, digamos. Esta es la base como para entender cómo funciona el lenguaje humano. Me parece que además alguien puede sufrir de tener una rumiación del pensamiento. Entonces eso tiene que ver más allá de con estos niveles, tiene que ver ya como de una manifestación que se hace sintomática a partir del lenguaje, ¿no? Cuando tú, digamos, me preguntas, ¿la capacidad de articular el lenguaje puede llegar a convertirse en algo patológico? Es una pregunta bien interesante porque yo la leo con mis ojos clínicos, es así. Hay que articular el lenguaje. O sea, lo que nosotros queremos es que el niño vaya articulando este lenguaje. Por supuesto, queremos que el niño, a ver, pónganse a pensar, ¿qué queremos? ¿Queremos que el niño comprenda el significado de las cosas? Sí. ¿Queremos que ordene el lenguaje y lo pueda, digamos, expresar de manera correcta y gramatical? Por supuesto que sí, porque eso también es lo que tiene, ¿para qué? Para inscribirse en la sociedad. Una de las cosas que a un niño le puede, digamos, le puede funcionar como una dificultad en el área social, es por ahí, son los problemas del lenguaje, ¿no? Entonces, la capacidad de articular el lenguaje es algo que, sí, el niño tiene que tener la capacidad de articular el lenguaje. Cuando no lo articula, gran signo de interrogación. ¿Por qué no lo articula? Es estimulación, es estructura, es, no sé, es autismo, es psicosis infantil, es esto, es el otro. Entonces, lo que hay que pensar, Adrián, es eso. Sí, los seres humanos, me parece que apuntamos a poder articular el lenguaje. Y más bien lo que habría que preguntarse es cuándo eso no se puede, ¿no? Y yo pienso, digamos, ahorita, por ejemplo, en niños autistas, que lo único de lenguaje que tienen son ecolalias y donde no hay una articulación del lenguaje, eso es complicado. Eso, digamos, es algo que hay que trabajar y que no siempre se llega a la articulación del lenguaje, ¿no? O sea, yo pienso así, agarro el libro Papalé y dice, el niño debería pasar por esto. Parece que cuando hay más bien como algo que se presenta como que no se está logrando, es para nosotros una invitación a investigar qué es. De mi lado, yo siempre voy a pensar, habría que ver si es un tema clínico, si es un tema el lenguaje nos puede expresar a los que somos psicólogos clínicos. El lenguaje no solo nos habla de capacidades cognitivas, el lenguaje nos habla de estructuras clínicas, ¿no? Hay fenómenos del lenguaje que se hacen presentes en ciertas estructuras clínicas, ¿no? Entonces, por un lado, Adrián, yo diría, sí, la capacidad de articular, por supuesto, es algo que al niño le va a permitir inscribirse en lo social. Porque yo puedo articular el lenguaje medianamente bien, ustedes me pueden entender. Entonces yo puedo estar inscrita como en una sociedad, puedo estar dando una clase, ¿no? Sí, hay entonces la manera de articular el lenguaje que no sea la que convencionalmente estamos entendiendo, hemos dicho, sí, los artistas pueden hacer eso, pero también podría ser la expresión de alguna cuestión clínica, ¿no? También podría ser así como la expresión de alguna cuestión clínica. Eso ya lo van a aprender así como más adelante, ¿ok? Lau Bedregal, ¿el leer más puede ayudar a ordenar el lenguaje y expresarse de manera correcta? Seguro que sí. No soy experta en técnicas así de lectura ni cursos de oratoria, pero estaría casi segura que sí puede ayudar. Pero una vez más, o sea, yo creo que ustedes se están formando como psicólogos, ¿no ve? ¿Puede ayudar? Sí. En todos los casos, no. Porque si vuelvo a mi tema, ya, si tienes un niño autista, el lenguaje en el niño autista funciona de una manera bien particular. Entonces tú lo puedes hacer leer, pero por ahí no va a lograr expresarse como más o menos quisiéramos que se exprese. ¿Puede ayudar? Sí. En todos los casos, no. Me parece que siempre responde a una cosa del caso por caso. Franco. Lo que me llama la atención de esto es, al ver cuál es el significado del uso del lenguaje, al momento en el que un niño ya puede entender y usar el sarcasmo, ya mostraría un dominio que
casi completo el lenguaje, ¿o me equivoco? No sé si completo, o sea, no sé si hablaría en términos de completo, pero sí, creo que un niño que pueda manejar, un niño que maneja el sarcasmo, un niño que puede, digamos, comprender cómo funciona el chiste y que no se queda en la literalidad, es una buena señal. No sé si diría completo, pero es una buena señal, porque está un poco entrando a esto que estamos diciendo, que es cómo funciona. Porque justamente lo que nosotros estamos diciendo es, el lenguaje funciona con ciertas cosas convencionales, pero también funciona con otras que salen de eso convencional. Y eso permite que los niños también puedan hacer cosas con el lenguaje. Entonces, que un niño pueda ubicar eso es interesante, porque quiere decir que está ubicando cómo funciona este mundo simbólico. ¿Ok? Gracias. Súper, bien. Sofi, tiene la manita levantada. Sí, Jimé, justamente con esto que dijo el Franco del dominio completo, me quedé pensando que, o sea, de todos estos niveles que hemos avanzado, creo que deja en claro que nunca dejamos de aprender cómo usar el lenguaje también, porque estamos todo el rato viendo el significado, viendo, o sea, el contexto, y creo que eso no es algo que aprendemos de niños y nunca más ya lo tenemos que perfeccionar, digamos. Entonces, Sofi, ¿sabes qué creo que estás diciendo? Que me parece súper interesante, así que ya siento que he cumplido un objetivo, y es que tenemos que entender el lenguaje más allá del aprender. O sea, que hay algo del lenguaje que no tiene que ver con el aprendizaje. A ver, ¿cómo se enseña un chiste? O sea, ¿cómo se enseña a entender un chiste? ¿Cómo se enseña a entender un sarcasmo? ¿No? Parecería entonces que no es solo aprendizaje el lenguaje. Parece que el lenguaje es una función simbólica, ¿no? Y por eso yo les hablaba al principio como de, una vez que uno tiene la clave, es como que está adentro y puede comprender ciertas cosas, ¿no? Que ya no tienen que ver con aprender. Y cuando tú decías, Sofi, me gusta esto que has dicho, tú decías, uno nunca deja de aprender el lenguaje. Lo que pasa es que lo que tenía que aprender ya lo ha aprendido. Y como está adentro, cuando digo adentro, está adentro, como está en el mundo simbólico, lo otro parece que ya no tiene que ver así como con aprender. Parece que tiene que ver, Sofi, también con aceptar que así funciona y que a veces no hay las palabras para expresar algo y que el lenguaje puede tener un límite y que sí, me parece, cuando tú dices, Sofi, es que parte del lenguaje, es como si diríamos así, parte de ser un ser humano es entender que a veces lo que yo quiero expresar no va a llegar. O sea, puedo ejercitar, a ver, voy a aprender a construir un párrafo, a veces les pongo yo así en sus exámenes, mejora tu redacción. Eso se puede aprender, pero también hay ciertos momentos, nos salgamos así de la U un ratito, que vamos a tener esa sensación que es lo que no se puede significar del todo, ¿no? Me parece que es como, el lenguaje es eso, digamos, creo que tiene que ver con eso, Sofi, no sé si iba por ahí. sí, justamente por ahí iba, por esto de aprender, que creo que no lo estaba pudiendo organizar bien, pero se me quedó en la parte de lo pragmático, que dijiste que no es que sabemos así, como que analizamos y decimos, no, estoy en un contexto tal, tengo que usar estas palabras. Creo que es algo que hemos aprendido con experiencia, pero que nunca vamos a dejar de ver, digamos. Y no es que tenemos ahí un libro que dice, ay, no sé, en la universidad tienes que hablar así, no, solo tienes que ir aprendiendo con eso. Y aceptando que hay lugares en los que no vas a poder hablar como hablas con tus amigos, digamos. Sí, Sofi, porque si no, imagínate, sería una locura, ¿no ve? Así, el manual para hablar con mi docente de la U, el manual para hablar con mi posible suegro, eso sería así como la locura, ¿no? Entonces, ¿qué lleva a la locura? O sea, cuando digo la locura, es la locura en el sentido de que tendría pues que haber una especie de manual que diga cómo comportarse, que de hecho lo hay. Hoy en día hay todo, pero a ver, pensemos un poco en nuestra cotidianidad. Eso es algo que responde un poco, como tú bien dices, Sofi, responde a la experiencia, pero responde también pues a tener una especie de herramienta simbólica que te hace como ordenar las situaciones, ¿no? Que te hace como ubicar, ¿no? Te hace, por ejemplo, te hace esperar, ¿no? O sea, no sé, yo por ahí me invitan a una cosa de docentes, entonces yo, pucha, voy primero seria, después veo que alguien como que distiende un poco, entonces es como una cosa simbólica de ir leyendo constantemente, digamos, de ir leyendo constantemente el espacio, ¿no? Pero tiene que haber, me parece, tiene que haber esta herramienta simbólica que te permita leer eso. Porque si no hay la herramienta simbólica para leer eso, probablemente en lo pragmático, ¿cómo se enseña?
es complicado, ¿no? Yo les traía el ejemplo, por ejemplo, de este niño autista, que él tiene que aprender casi que como este manual que estamos diciendo, que nosotros no nos imaginamos. Él dice en su libro, ¿no? Entonces, me tomó un tiempo, por ejemplo, aprender a esperar. Y que si es una charla, dice, es un libro súper lindo, dice, ¿no? Y que si es una charla, eso implica que yo también lo tengo que escuchar. Esas cosas yo no necesito decirles, ¿no ve? Esa es una cosa que está. Ustedes se conocen con alguien está hablando, ustedes esperan que termine de hablar, más o menos, a veces lo interrumpe, pero funciona distinto, ¿no? Súper, Sofi. Bien, Adri, tienen la manito. Perdón, Sofi, ¿querías decir algo más? No sé, o Adri. No, está bien. Sí, de hecho, eso me parece súper importante de lo que dice la Sofi, digamos, ¿no? Que uno nunca deja, no sé si de aprender o de adquirir, digamos, el lenguaje, porque creo que cuando uno es niño, lo que va aprendiendo son reglas de combinación, ¿no? Entonces, uno memoriza, digamos, o puede resumir estas reglas que entran en el montaje del lenguaje, pero sin embargo, nunca dejan de haber ensamblajes nuevos, digamos, ¿no? Entonces, todo el tiempo uno puede estar combinando el lenguaje con nuevos algoritmos, nuevas recetas que van a dar lugar a la pragmática, que van a dar lugar a varios niveles de sintaxis. O sea, a mí me parece pues impresionante. De hecho, es uno de los temas que el lenguaje a mí me apasiona un montón y de hecho es súper importante y me gusta que, digamos, en estos 4 niveles, uno importante, por ejemplo, sea el aparato fonador, ¿no? Porque digamos que dentro de la evolución que ha tenido el ser humano en el desarrollo de su fisiología, digamos, dicen los estudios que la laringe, por ejemplo, a medida que hemos ido evolucionando, ha descendido hasta la garganta, ¿no? Entonces lo que pasa es que la comida va desde la boca a través del esófago, tiene que pasar por una abertura hacia la laringe, y lo curioso de esta posibilidad es que tiene la posibilidad de ser inhalado y, por ejemplo, puede conducir a la muerte por asfixia. Y esto es bien interesante porque hay gente que no tiene bien desarrollado este tracto humano, que muere por problemas de asfixia, lo que nos dice que desarrollamos una boca y una garganta que nos dejan vulnerables a esto, ¿no? Entonces tenemos un compromiso con el lenguaje tan fuerte que la misma acomodación de nuestro cuerpo nos permite articular ruidos más finos, precisamente porque parecería que hay una ventaja de la supervivencia con el lenguaje, incluso antes que con la asfixia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece bien importante todo esto. Me parece precisamente que todo está desarrollado porque es gracias a este aparato fonador que podemos emitir sonidos mucho más finos y mejores articulados, y estas articulaciones pueden ser infinitas porque estamos basados en reglas que nos permiten juntar algoritmos y reglas infinitas, pues, ¿no? Entonces, sí, me parece que el lenguaje es así como un tema súper amplio, puede ser un espectro único incluso que estudiar, y es pues terrible. ¿Sabes qué me parece súper interesante, Adri? Quédate con tu micrófono abierto un ratito y tengo la misma sensación acerca de lo que ha preguntado la Sofi, que es como si pudiéramos nosotros percibir que el lenguaje no es solamente una cuestión cognitiva de aprender y hablar y ya. Entonces ahorita una cosa muy bonita y has dicho, hay como un compromiso, hay como una cosa del ser humano y el lenguaje que es indisociable. O sea, que no podemos reducir el lenguaje a solamente aprender a decir palabras y combinar cosas. Ahorita me has hecho pensar. Y cuando yo les decía al principio, decía, la existencia del ser humano está atravesada por el lenguaje. Es decir, yo me animaría a plantear, obviamente por mi orientación así psicoanalítica, que el lenguaje es lo que produce al ser. El lenguaje es lo que produce al sujeto. Ese encuentro cuando nace el niño y es biología, y se encuentra con un lenguaje que lo nombra, que lo ordena. El lenguaje se mete, lo voy a decir así, el lenguaje se mete en su vida y empieza a afectarlo, empieza a afectar. Y ese es un poco el resultado de lo que somos. Estamos afectados por el lenguaje. Y ahorita que tú hablabas así, toda esta cosa de la evolución, de la laringe, claro, es súper interesante porque es como pensar lo que hace al ser humano un ser es el lenguaje. Pero el lenguaje entendido como en estas cosas, el lenguaje entendido como en esta apertura a entender el lenguaje,
¿no? No solamente el lenguaje, en tanto, bueno, entonces el niño dice una frase, después dice dos, después dice tres. A mí a veces, yo tengo la sensación, y muchos autores, Adri y Sofía, digamos, que están así como ahorita planteando estas cosas, y todos, que digamos, incluso algunos autores dejan de lado el lenguaje como parte del desarrollo humano. Dicen, el lenguaje sí va de la mano de lo cognitivo. No tengo dudas de que va de mano con lo cognitivo. Pero el lenguaje, como tú dices, Adri, para mí es un tema. O sea, el lenguaje es, por algo, muchísimos autores se han sacado la mugre, quieren así como descifrar el lenguaje humano. Porque parecería que el lenguaje humano, y no solo psicólogos, te estoy hablando así de, el lenguaje humano parecería que va a dar la clave para explicar algo de la condición humana, ¿no? Entonces, cuando yo decía al principio el lenguaje, sí, pues somos sujetos biológicos, por supuesto somos biológicos y tenemos una cosa así que funciona perfecto, pero estamos inscritos en el lenguaje y eso afecta, digamos, afecta como nuestra constitución, ¿no? Me parece así como súper interesante que haya quedado para ti como esa cosa de que es difícil pensar, incluso la estructuración subjetiva, sin lo que el lenguaje, sin cómo el lenguaje afecta al niño. Cuando digo afecta, no digo a la mala, más bien pienso, digamos, es lo que le permite construirse un ser, el lenguaje. Sí, parecería incluso que es como que tenemos cosas innatas del lenguaje, porque, por ejemplo, hay reglas que los niños dominan a la perfección sin tenerlas como que haber aprendido en teoría, digamos, ¿no? Uno de los ejemplos que dan investigadores es el dominio del plural, ¿no? Por ejemplo, si tú a un niño le das un objeto y le dices, no sé, pues aquí, digamos que es un bolígrafo, ¿no? Y le dices, bueno, esto es un BAM. Y le pones 2 bolígrafos, o sea, que están nombrados como BAM, el niño te va a decir, ah, bueno, son 2 BAM, te dice, son 2 BAMs, ¿no? Entonces, ellos entienden, ellos pueden articular estos sentidos de las reglas, ellos, claro, por ejemplo, el lenguaje es arbitrario porque se aprende de la convención de los demás, pero cuando un niño escucha decir a sus padres, yo sabo, digamos, ¿no? Exacto. Pero lo dicen, digamos, ¿no? Porque ellos ya tienen estas cosas adquiridas que parecerían pues casi innatas, ¿no? Por eso precisamente son tan complejas de estudiar. Sí, está bien, está súper, bien. A ver, Laura Dregal dice, en el caso de una persona que tiene dislexia diagnosticada, pero habla y se expresa mejor que yo, el leerlo puede ayudar. No tengo idea, no soy experta en dislexia, no sé. Creo que ahí habría que consultar así específicamente por el caso. No me refería exactamente a eso, pero no se preocupe, con lo que estaba hablando Sofía y Adriana ya me contestaron la pregunta. ¿Sí? Oh, súper, Laura. Perdón, he leído tarde tu mensaje. Bien, súper. Espero que haya sido una buena clase. Para mí es uno de los temas así que más me gusta así como pensar y repensar. Lean las páginas que les he dado. Vuelvo, página 16, página de la 153 a la 155 del Papalia, la última edición que se las he dejado hoy día en recursos, ¿ya? Solamente quiero que lean para que conversemos algunas cosas sobre eso y podamos seguir avanzando, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, obviamente si hay alguna pregunta que surge de hoy a mañana, me la hacen. Quiero que para la clase de taller de mañana tengan descargado un documento que se los he mandado también por el WhatsApp, por si acaso, pero está en la asignatura del taller, en lo que es la escala de desarrollo de Nelson Ortiz, en recursos, ¿ok? Mañana vamos a avanzar, quiero que aprendan a utilizar esa escala, entonces quiero que la tengan en su material, porque yo les voy a explicar y les voy a decir, vamos a la página tantos, entonces descárguenla por lo menos, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Súper. Nos vemos mañana. Que les vaya bien. Gracias. Chao.